Bueno, buen día para los que recién se conectan. Lo que tenemos que ver hoy se llama coordenadas polares. Siempre dentro del tema que estamos viendo, que son integrales dobles, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos empezado con integrales dobles? Coordenadas polares. Para mí, y esto es una cuestión personal, el tema de integrales en el práctico es el tema más difícil de la materia, desde el punto de vista de los ejercicios, ¿sí? Son complicados a veces los ejercicios estos. Sobre todo cuando empezamos con estas cosas de cambio de coordenadas y demás, porque hay que graficar un poquito e imaginarse un poco qué es lo que hay que hacer y poder plantear un ejercicio. Eso lo van a ver con Paola. Paola me dijo que ayer estuvieron viendo integrales dobles. Entiendo que no vieron, confírmenmelo después, pero no vieron todavía coordenadas polares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son coordenadas polares? Hay ejercicios que son difíciles o muy difíciles de resolver en coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas es el eje XY, lo que ustedes están acostumbrados a usar hasta ahora. ¿Ah? Entonces, coordenadas polares es otra forma de ver puntos en el plano. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo ejes cartesianos, ¿sí? X, Y, yo pongo un puntito por acá, ¿ah? En forma genérica yo digo, bueno, este punto tiene como coordenadas X y coordenada Y. ¿Ah? Yo ahí defino un punto. Bueno, coordenadas polares, lo que propone es, en vez de definirlo con una coordenada X y una coordenada Y, voy a definir un punto como radio y ángulo con respecto al eje de las X en sentido antihorario. Tita le voy a llamar. ¿Ah? Fíjense que si yo doy un valor de X y un valor de Y, eso me define un punto, un único punto en el plano. Ahora, si yo doy un valor de radio y un valor de tita, también me define un punto en el plano. O sea que, en vez de usar XY, si yo uso R y tita, eso es un sistema de coordenadas, porque dando dos valores yo tengo un único punto. ¿Ah? ¿Cómo paso de un sistema de coordenadas al otro? Bueno, esto lo hago fácil por trigonometría, porque acá, este ángulo que tengo acá es de 90 grados. Entonces, yo lo puedo sacar bastante fácil, que X es igual al R por el coseno de tita, y que Y es R por el seno de tita. ¿Sí? O sea, yo con esas dos ecuaciones puedo transformar algo que está en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y si quisiera transformar al revés, yo puedo usar estas expresiones. Hago así: x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado. Porque es el r es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Está? En general son las que se usan, son esas tres. Yo podría poner tita. Esta no se usa, pero si yo quisiera poner tita en función de x y de y, yo puedo hacer así, que la tangente de tita va a ser cateto opuesto sobre el adyacente, o sea que es y sobre x. ¿Ah? O sea, con esas ecuaciones yo puedo pasar de un sistema a otro sistema, de cartesiana a polar o de polar a cartesiana. Para lo que son los ejercicios, las que se usan son estas dos, estas tres primeras, esta casi que no se usa, y ya vamos a ver cómo se aplica esto ahora en integrales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de polares?
antes de hacer más desarrollos ahí, a ver. Fíjense, si yo pongo en cartesianas, o así, x, y. Si yo estoy en cartesianas, ¿no? Las ecuaciones o las gráficas más sencillas en cartesianas son, por ejemplo, no sé, si yo hago x igual a una constante, ¿ah? ¿Qué gráfica tiene eso? Si este es el eje de las x igual a un número, o sea, x igual a 1, x igual a 2, lo que sea, son rectas paralelas al eje de la y. ¿Sí? Y si pongo y constante, las gráficas de y constante son igual a 1, igual a 2, son rectas paralelas al eje de la x. ¿Ah? O sea que las figuras o las áreas más sencillas en coordenadas cartesianas son rectangulares, por eso también las coordenadas cartesianas se les llama coordenadas rectangulares. Es muy fácil trabajar cuando el área, acuérdense que yendo a integrales, ¿no? En las integrales dobles, yo voy a tener el eje z, una función flotando por acá abajo, por acá arriba, y en el piso tengo el dominio de la integral. Cuando las áreas que están en el dominio, que forman el dominio, son rectángulos o cosas medianamente sencillas, en coordenadas cartesianas, o coordenadas rectangulares, se puede trabajar. El problema está cuando se me complica el dominio. Si el dominio de la integral pasan a ser circunferencias, se me complica trabajar, porque si yo pongo acá una circunferencia, por ejemplo, de radio 2, centrada en el origen, ¿no? Bueno, ¿ah? Si eso es una circunferencia de radio 2, y eso fuera el dominio de una integral, ustedes por álgebra saben que la ecuación de esa circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Ah? Y si yo le quiero llevar en forma explícita, me queda algo así, igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acuérdense que esto después va a ir adentro de una integral. Entonces me va a empezar a aparecer adentro de la integral una raíz cuadrada de 4. O sea, esto es difícil de integrar y se empieza a complicar el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con polares, fíjense, si yo hago la analogía, acá yo dije, x igual a constantes son rectas, y constantes son rectas, son fáciles. ¿Qué pasa si yo ahora tomo r igual a una constante? Si yo hago r igual a 2, r igual a 3, r igual a 4, lo que sea, son todos los puntos que están a la distancia del origen cuyo radio es r. ¿Ah? Entonces, r igual a 2 es una circunferencia de radio 2. ¿Sí? Entonces, en polares, si yo hago r igual a constante, me da circunferencias centradas en el origen. Bueno, ¿ah? O sea, lo que acá eran rectas, allá son circunferencias. Y si hago θ igual a constante, que es la otra variable en coordenadas polares, θ constante significa un ángulo constante, no sé, por ejemplo, 30 grados, 45 grados, 60 grados. ¿Ah? O sea que cuando hago θ igual a constante me da rectas que pasan por el origen. Estas rectas siguen, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Cuando el dominio de una integral empieza a tener circunferencias o cosas parecidas, conviene
al ejercicio, a la integral, no hacerla en rectangulares, sino hacerla en polares. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver cómo se simplifica muchísimo el ejercicio haciéndolo en polares y se complica un montón queriendo hacerlo en rectangulares. ¿Se entiende la idea más o menos, no? Sí, profe. Qué fea circunferencia esa. Estoy viendo la pantalla. Bueno. Borro acá. Esto que estamos viendo acá es un caso particular, o sea, es una aplicación muy particular de algo que tenemos que ver en la clase que viene, que es mucho más difícil. ¿Ah? Pero vemos este primero, que es un poco más fácil. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es... ¿se acuerdan cuando empezamos con integrales dobles? Yo lo que hacía era, tenía un dominio, por eso lo dibujaba en el plano. Tenía un dominio, que habíamos puesto que era un rectángulo, por ejemplo, ¿sí? Y lo que hacía era dividir esto en un montón de... O sea, tomaba un montón de divisiones, y trabajaba con un cuadradito, con un rectangulito chiquitito. De nuevo, ¿no? Acá está el eje Z, acá está la función. Cada punto de acá se levanta con una función, esto me define un volumen chiquitito, y ahí lo planteo el concepto de integral doble, que era la sumatoria de todos los volúmenes estos. ¿Recuerdan más o menos cómo era el desarrollo? Si yo lo repaso muy rápido, yo llegaba a que, en definitiva, esa área, que es la que yo trabajaba como genérica, en definitiva eso es un rectangulito chiquitito. Y ese rectangulito chiquitito tiene como lados diferencial de x y diferencial de y. ¿Ah? Por eso, en la integral doble, en un dominio D, yo digo algo así después del desarrollo. Yo lo que estoy haciendo es multiplicar el valor de la función, o sea, la altura, por dx y dy. A esto se le llama a veces diferencial de área. Por eso es un volumen, porque es la altura por la base. Y la base es ese rectangulito. ¿Ah? Lo que quiero hacer ahora, yéndome a polares, es algo parecido. Pero tomando ahora el tema de definición de polares. A ver. Yo voy a hacer así. Bueno, intento que me salga más o menos bien. A ver. Voy a dibujar circunferencias, o por lo menos un cuarto de circunferencias. ¿Ah? Fíjense, bueno, más o menos. Y lo voy a hacer, ahora en rojo. Supongamos eso. Supongamos que ahora el dominio de la integral mía, la que yo quiero resolver, es esto. Uy. Bueno, ¿ah? O sea, lo que en coordenadas rectangulares era este rectángulo, que yo lo dividía en un montón de pedacitos, ahora mi dominio de la integral es ese pedazo, ¿sí? Eso se llama rectángulo polar. ¿Ah? Porque no es un rectángulo como lo conocemos, pero es un rectángulo en coordenadas polares. Entonces, el razonamiento, lo que voy a hacer es similar a lo que hicimos con integrales dobles. Si ese es el dominio de la integral, yo lo que voy a hacer es dividir ese pedazo grandote en pedacitos más chiquititos. ¿Ah? Entonces, voy a tirar, yo no lo voy a hacer tanto para que no se complique tanto, pero lo que hago es divido más, tomo más ángulos. Tomo, por ejemplo, dos más. A ver. Uno así, otro así. Y tomo más divisiones usando circunferencias.
Tomo, ahí, ahí. Bueno, más o menos, ¿ah? Obviamente, tomo mucho más divisiones y si se van dando más o menos idea de qué va a pasar, me estoy adelantando un poquito, yo voy a tomar después infinitas divisiones, como hicimos allá. Cuando las divisiones tienden a infinito, son cada vez más chiquititas y eso tiende a un integral. ¿Ah? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, similar a lo que habíamos hecho en aquel caso, voy a tomar uno de esos. Supongamos que tome este. Fíjense que lo hice curvo a propósito para que se vea que no es un rectángulo. Parecido, pero no es un rectángulo porque tiene partes que son curvas. ¿Ah? Y le voy a empezar a dar nombres a esto. O sea, le voy a empezar a poner a unos valores porque si no, no puedo plantear. El primer ángulo donde yo, o sea, fíjense que θ va barriendo en sentido antihorario, ¿sí? Mi dominio, lo que está marcado en negro, empieza cuando θ, este valor de θ, le voy a llamar θ sub 0. ¿Ah? Y si yo sigo avanzando, tengo θ sub 1, θ sub 2, θ sub 3, un montón de θs, hasta que llego a el último ángulo, que le llamo θ sub n. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, profe. A ver, en el apunte creo que le pone M. Vamos a ponerle igual que el apunte, es lo mismo, una letra, M. Porque voy a hacer lo mismo ahora con los radios. Al primer radio, o sea, a esta distancia, a esa distancia le voy a llamar R sub 0. Esto es θ sub 0. Y a la última distancia, o sea, a este radio, no sé cómo hacer para que no se complique tanto el gráfico, pero a la distancia que va desde acá hasta ahí, le voy a llamar R sub n. Y tengo R sub 0, R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub n. Voy a tomar ahora uno genérico, que va a ser el que está marcado acá en negrito. Entonces voy a decir que si este que está acá es el radio sub i, el radio que está justo antes es R sub i menos 1. ¿Sí? Y al ángulo, estoy tratando de definir ese pedacito, ¿sí? Esto es θ sub 0, θ sub 1, θ sub 2, un montón de θs. Este ángulo le voy a llamar θ sub j, y y justamente el anterior es θ sub j menos 1. Sí, más o menos, ¿no? Yo lo que quiero ahora definir es esta área, ese pedacito de área, le voy a llamar, me lo saco por acá, le voy a llamar delta de área y j. ¿Qué estoy diciendo? Que yo tengo un montón de pedacitos parecidos a eso, depende del valor de i, el valor de j, o sea, qué ángulo tome y qué radio tome, voy a obtener el delta sub área y j. Estoy haciendo uno genérico. ¿No? ¿Me sigue con esto ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora... Profe, tengo una pregunta. Sí. Al fin y al cabo, todas esas particiones las hacemos porque con la sumatoria vamos a poder llegar al delta, ¿verdad? Claro, es lo mismo, sí, es lo mismo que acá. Si se acuerdan, el interés doble lo que tomaba. ¿Se acuerdan que acá yo partía de acá estaba A, acá estaba B,
Sí, tenía x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 en el montón, x sub n a los x. Y para ahí también creo que le habíamos puesto, este es el C, C y el D. D, y acá es y sub 0, y sub 1, y sub 2, un montón de y sub n. Entonces yo después lo que hacía es me concentraba en uno. Y ahí se le llamaba x sub i menos 1, o sea, estoy tratando de hacer foco en un pedacito chiquitito. Y lo que decís vos es Claro. eso. Cuando yo después tome límite, y es lo que vamos a hacer, eso se hace también chiquitito, y la sumatoria de eso es una integral. Acá pasa lo mismo. ¿Ah? Es un poco más raro porque es una cosa curva ahora, pero es lo mismo. ¿Ah? Sí, entendí, profe, gracias. Pero, ahora se me complica un poquito porque en aquel caso era un rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura, es más o menos fácil. Esto no es un rectángulo, es parecido, pero no es un rectángulo. Entonces, vamos a tratar de definir esa área. Vamos a definir esa área, cómo se calcula esa área. ¿Ah? ¿Cómo se calcula esa área? Borro nada. Esto es geometría, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia, de un círculo? Supongamos que esto es una circunferencia y tengo radio. ¿Ah? ¿Cómo se calcula el área de eso? Pi por radio al cuadrado. Bien. Pi por radio cuadrado. ¿Ah? Ahora, esto que está acá, si lo tratan de imaginar, es un pedacito de una parte de circunferencia. A ver. Si yo calculo así el área de una circunferencia, ¿cómo calculo, o cómo calcularían ustedes, en vez de toda una circunferencia, ¿se ve ahí todavía? Sí. Un pedacito de circunferencia? Supongamos que yo tengo una circunferencia así, y quiero calcular solamente, eso se llama sector circular. O sea, no toda la circunferencia, sino un pedacito, teniendo como dato ese ángulo. Entonces, si no se acuerdan, no saben cómo es, lo razonamos. Yo lo que digo es, cuando yo giro 2pi, o sea, cuando giro 360 grados, 2pi, el área me da toda el área de la circunferencia. Estoy haciendo regla de 3, ¿sí? Si giro 2pi, me da eso el área, pues giré los 360 grados. Si en vez de girar 2pi, giro θ, o sea, giro un ángulo arbitrario, el área va a ser, ¿de acuerdo con regla de 3? Esto por esto, digo eso. O sea que va a ser θ por pi dividido 2pi. Pi se va con pi, y esto me queda θ radio cuadrado sobre 2. ¿Ah? Con estas dos formulitas yo calculo el área de un sector circular, o sea, de un pedacito de queso teniendo el ángulo. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces ahora, con eso, vamos a tratar de calcular eso, porque si yo trato de ver esto ahí, no es exactamente lo mismo, porque en el sector circular, si yo uso esa fórmula, me daría el área de toda la tajada, incluyendo toda esta parte de la punta. Yo no quiero toda la tajada, sino que quiero ese pedacito. Pero lo puedo hacer por diferencias de área, porque si yo tomo el sector circular que va desde el origen hasta la parte más lejos, menos el sector circular que va desde el origen hasta acá, o sea, uno menos el otro, me va a quedar ese pedacito, o sea, tiene el... O sea, ¿qué estoy diciendo? Que ese delta de área I sub j lo puedo calcular usando esa fórmula, ¿no? Voy a ponerlo como un medio. Es un medio, es ese 2. Por. ¿Cuánto es el ángulo que me describe ese pedacito? ¿Sí? El ángulo que me describe ese pedacito
ese pedacito lo puedo, sería el ángulo que va desde tita sub j menos 1 a tita sub j, es ese ángulo. A eso le voy a llamar delta de tita sub j, que va a ser tita sub j menos tita sub j menos 1. Si yo hago este ángulo menos ese ángulo, me da ese delta de ángulo. Entonces, para el sector circular que estoy queriendo ver yo, va a ser 1/2 de delta de tita sub j, es ese angulito, por el radio. Fíjense que el radio que llega hasta la parte de afuera es R sub I. ¿Sí? Eso me estaría calculando el área de toda la tajada hasta acá afuera. ¿Ah? Si a eso yo le resto 1/2 de tita de delta tita sub j por el radio de I menos 1, o sea, le resto la tajada que va hasta el radio que estaba antes, me da lo que yo estaba buscando. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Profe, no entendí muy bien la parte radio subí menos 1. O sea, no me doy cuenta de identificarlo ahí en el dibujo. Bueno, hago zoom acá, hago así, a ver. Ese gráfico por ahí es medio complicado, así que lo traigo acá. Si yo solamente grafico lo que yo quiero, ¿eh? Ah, no, ya entendí. Es como sería como el piso del área sombreada. Ahí estoy viendo la circunferencia que es radio subí menos Sí, 1. sería así. Si yo tomo el R sub I, el R sub I es algo así, miren por acá, este es R sub I. Si yo calculo, y este ángulo que está acá, es lo que yo llamé delta, delta de tita sub j. Es el ángulo que está más arriba menos el ángulo que está abajo, me da la diferencia de ángulo. Si yo calculo 1/2 de delta de ese ángulo por el radio sub I, me va a dar toda esta área, ¿no? Toda la tajada de ese queso. Ahora, si por otro lado tomo otro radio que le llame R sub I menos 1 y calculo usando la misma fórmula, me va a dar toda esta área hasta acá. Entonces, cuando las resto, me va a dar el pedacito que yo quería, ¿entiendes? Sí, ahí entendí. No había visto la circunferencia. Entonces, yo ahí tengo una expresión donde tengo esa área. Bueno, a esto lo puedo simplificar un poco. A ver, este delta quedó medio chiquitito, a ver, voy a poner un poquito más para acá. Delta. ¿Ah? Fíjense, puedo sacar factor común 1/2. Yo tengo dos términos acá, ¿sí? Hace que es un montón de letras. En los dos términos tengo delta de tita sub j, que va a ser factor de... acá me comí el cuadrado, ¿no? Es cuadrado porque es radio al cuadrado. ¿Sí? Bueno, de los dos términos puedo sacar eso factor común y me queda algo así. ¿Sí? Esto que está acá es una diferencia de cuadrados. Perfecto, o sea que esto puedo hacer 1/2 delta tita sub j por... Aplico la diferencia de cuadrados, ¿sí? Va a ser R sub I más R sub I menos 1, R sub I menos R sub I menos 1, por diferencia de cuadrados, ¿sí? Y ahora me fijo, R sub I menos R sub I menos 1, ¿qué significa? R sub I es la distancia hasta la parte más de afuera del área que estoy viendo, y R sub I menos 1 es la distancia, o sea, estoy haciendo así, ¿no? Esto menos esto. Me está dando la longitud de esta que está acá.
¿Sí? Porque hago radio más grande menos el radio que está antes. A eso le voy a llamar delta. Se vuelve un poquito para atrás. Hice diferencia de cuadrado. Y ahora he hago R sub i menos R sub menos 1. R sub i es el radio más grandote. Y el R sub i menos 1 es el que está justo antes. Si hago la diferencia, a eso le damos delta de radio sub i. ¿Ah? Así como la diferencia de los dos ángulos es delta de j, es delta de θ j, es la diferencia de ángulo. La diferencia entre el radio grande y el radio más cortito es el delta de radio. Entonces, a esa diferencia le voy a llamar delta de radio sub i. Y, a ver, me viene quedando así, a ver. Esto sería delta de área y j. Por acá, esta parte. O sea que el delta de área, esa área que está ahí, me viene quedando algo así, a ver. Ponlo todo junto acá. Tengo delta de θ sub j, que lo voy a poner. Delta de radio i, que lo voy a poner. Y a esto, que lo otro que me queda es este 1/2 con este paréntesis. ¿Qué sería eso? Si yo sumo los dos valores y los divido por 2, ¿ah? Fíjense, lo pongo porque así queda más claro. Escribo delta, θ sub j, que es lo que estaba. Delta, R sub i, que es esta parte. Todo lo otro que me quedó, que no hice nada todavía, es ese paréntesis dividido 2. ¿Ah? Lo acomodé nomás. Si yo sumo los dos radios y lo divido por 2, estoy haciendo el promedio de los dos radios. ¿Sí? Si sumo dos valores y lo divido por 2, estoy haciendo el promedio. O sea que ese término me está dando, ¿qué me está dando? Un punto que anda, no sé dónde, pero está entre el radio más grande y el radio más cortito. Vamos a decir que está a la mitad. ¿Sí? Porque es el promedio de los dos radios. ¿Ah? A ese valor de promedio de radio, a ese valor le voy a llamar R sub IJ. ¿Por qué? Porque ese radio, promedio, depende del ángulo y depende del radio. O sea, depende del valorcito que yo le dé a IJ, depende de qué cuadradito o qué rectangulito yo tome, va a ir cambiando. Es genérico. O sea que el delta de área genérica me queda, si lo acomodo un poquito, va a quedar así. El radio promedio por el delta de radio promedio, por el delta de radio, por el delta de ángulo. ¿Sí? Y ahora voy a lo que es la integral. Acabo acá. O sea, volvemos al problema, porque ahora nos fuimos mucho de lo que es la integral. Yo lo que quiero hacer, o lo que yo hacía con integrales, era, ¿se acuerdan cuando lo hicimos en rectangulares? Yo lo que quiero es sumar desde i igual a 1 hasta, le puse el radio hasta n. Sumar desde j igual a 1 hasta m. ¿Sí? Porque θ arranca en j1, menos 1, hasta la m. ¿Sí? ¿De qué cosa? De la función evaluado en cada uno de los puntos que está ahí adentro, ¿sí? Por el delta de área. Eso es, si se fijan, creo que es igual a, o sea, esta es la definición integral doble, cuando yo después tome límite. Pero si empiezo a aplicar todo esto que está, o sea, empiezo a reemplazar
O me vengo un poquito más abajo acá. Es una, así yo partí en lo que es la definición de integral doble. Me va a quedar, si reemplazo por lo que hicimos acá, tengo i igual a 1 hasta n, j igual a 1 hasta m. La función, en vez de usar las variables x y la variable y, que es en cartesiana, las voy a reemplazar por lo que me da ahora en polares. Fíjense, x era r por coseno de tita y y era r por seno de tita. Estoy poniendo los subíndices a donde van. Por el delta de área. Pero el delta de área, en el caso de polares, es esto que está acá. Es r y j, delta de r sub i, delta de tita sub j. ¿Ah? Y bueno, y es lo que dijeron recién. ¿Qué va a pasar cuando yo a una... O sea, esto es suma de Riemann. ¿Se acuerdan? O sea, la idea del integral de análisis 1. Cuando yo de una sumatoria tomo límite para cuando n tiende a infinito, o lo que es lo mismo, que el área esta tiende a 0, tiende a hacerse cada vez más chiquitita, la sumatoria se transforma en integral. O sea que yo ahora hago... ¿se ve acá abajo todavía? ¿Se ve acá todavía si todo va así? Límite de n que tiende a infinito y de m que tiende a infinito. ¿De qué cosa? De esas dos sumatorias, ¿sí? I igual a 1, n. J igual a 1, m. De todo eso que está ahí, fíjense que acá yo lo que hice fue reemplazar la x y la y por lo que son coordenadas polares. Lo puedo poner en forma genérica como que eso es una nueva función que ahora depende del radio, radio IJ, y que depende de tita IJ. Por RIJ, delta de radio y delta de ángulo J, cuando yo aplico límite, eso se transforma en un integral doble, o sea, cada sumatoria es un integral, en un dominio de la función g con variables r y tita, y esos puntos son genéricos, r, diferencial de r, diferencial de tita. Después, o sea, traten ustedes de ver cuando, o sea, en el desarrollo de integrales dobles con rectangulares y cruzarlo o relacionarlo contra esto. Van a ver que es lo mismo, nada más que acá se complicó un poquito porque el área no era un rectángulo, sino que es ese pedacito de rectángulo polar, se llama. ¿Qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo importante, sobre todo yéndolo un poquito más al práctico? Es que cuando yo me cambio de coordenadas, ahora vamos a hacer un ejemplo, pero cuando yo me cambio de coordenadas, no solamente tengo que cambiar las coordenadas en la función, o sea, hacer los cambios con r coseno y r seno, sino que aparece eso, aparece un término nuevo, que es una r. En la clase que viene vamos a ver esto más complicado, y ahí se explica de nuevo por qué aparece ese R, más allá de que acá salió del desarrollo. Eso tiene una explicación, digamos. ¿Qué quiero decir con eso? Coordenadas polares es una forma de cambiar de coordenadas, es la que más vamos a usar ustedes, ¿sí? Pero no es la única, y lo que tengo que ver bien es algo genérico.
¿Me siguen más o menos? Ahí yo invento un ejercicio. ¿Qué hora? 8:50. Ahí invento un ejercicio y vemos si se entiende cómo se aplica. Bueno. Por ejemplo, supongamos que me piden calcular el volumen de, no sé, invento, a ver, z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y z igual a 0. O sea, el piso. Son ejercicios más o menos parecidos a los que deben estar haciendo con Paola, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es interpretar qué es esto y qué me está pidiendo. ¿Ah? Eso que está acá es un paraboloide con las ramas para abajo y con vértice en 4. O sea que si yo lo grafico, lo grafico acá. Este gráfico en general no hace falta, no se pide graficar en 3 dimensiones, pero voy a ver qué es lo que es. Acá tengo el 4. Uy, más o menos. Ahí yo grafiqué una octante de eso. Tengo X. Y el z igual a 0 es el piso, o sea, el plano XY. Entonces me está pidiendo el volumen de ese pedacito. Se ve más o menos, ¿no? Sí, bro. A ver. Yo no sé por qué gráfico ahí, si puedo graficar acá. Fíjense. Ahí abrí GeoGebra. ¿Se ve GeoGebra ahí? Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. 44, no tiene 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. Acá en GeoGebra, el paraboloide sigue para abajo y yo lo voy a terminar en el piso. ¿Ah? A ver, después voy a volver a GeoGebra porque lo vamos a hacer más divertido. Ahora, ese es el volumen del cuerpo, por lo menos ahí yo grafiqué un cuarto de volumen. ¿Ah? ¿Cuál es el dominio? Eso no se pide graficar, pero sí se pide graficar en general. ¿Cuál es el dominio de esa integral? Porque z es la superficie. El dominio de esa integral, si ustedes se lo imaginan, el dominio de la integral es lo que me queda en el piso, es como la sombra. Va a ser una circunferencia de radio 2. ¿Por qué de radio 2? O sea, fíjense que esta es z, esa es la superficie. Acá me da radio 2, porque cuando z vale 0, cuando z es 0, la superficie está en el piso, me queda que 0 es igual a todo eso, aquí el cuadrado pasa por allá, y el cuadrado pasa en posición, me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ese es el dominio. O sea, acá está el fz y la función está por acá arriba. ¿Ah? Entonces, supongamos que yo no sé coordenadas polares y lo intento plantear como ustedes están haciendo ahora con Paola. ¿Sí? Yo entiendo que ustedes más o menos rápido, o sea, se dan un poco cuenta de cómo se plantean integrales. Voy a hacer así. Fíjense. En rectangulares sería x va de 0 a 2. Porque x lo hago variar desde 0 hasta 2. ¿Qué voy a hacer? En vez de calcular todo el volumen, como es simétrico, voy a calcular un cuarto de volumen. ¿Ah? Porque es más fácil. Entonces, lo que estoy calculando es un cuarto de volumen. Después el 4 paso por allá y obtengo el resultado, pero es más fácil
concentrarse a veces en un solo octante, en un solo cuadrante. Si hago que x va de 0 a 2, x va de 0 a 2, y que es la función, ahí va desde 0 hasta la curva esa. Entonces va a quedar así, integral desde 0 hasta la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿De qué cosa? De la función. O sea, la función es 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, cierro acá, diferencial de y. ¿Ah? ¿Se entendió cómo llegué hasta eso? Sí. ¿Puede repetir, profe? Sí. Igual no lo vamos a resolver así porque, o sea, vamos a ver que es tremendamente complicado esto, ¿no? Cuando yo tengo el dominio de la integral, los límites del dominio van en las dos integrales estas. Entonces, supongamos que yo digo que x va entre 0 y 2, o sea, entre dos números, 0 y 2, y lo veo así, arranca en y igual a 0, y la curva esa que está ahí arriba. La curva esa es, la saco de acá, esa es la ecuación de circunferencia, despejo y me queda eso. Y la función z que estoy integrando es el paraboloide ese. ¿Han planteado ejercicios así con Paola o no? O empezaron a ver con integrales dobles recién. Cálculo de volumen no, profe. Solo con cálculo de áreas comprendidas entre el curvo. Acuérdense que un integral doble, si yo pongo una función acá adentro, es un volumen. ¿Qué volumen es? Es lo que está en el piso, que se levanta hasta que encuentra la superficie que yo puse acá. ¿Sí? O sea, esto que está acá me está dando, acuérdense la definición de integral, digamos, yo estoy haciendo rectangulitos chiquititos acá en todos lados y multiplicando esa superficie por la altura. ¿Y quién me da la altura? La superficie esta, la función esa. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? O se marearon demasiado. ¿Se entiende o no? Bueno, Sí, profe. acá es donde yo digo que para mí este es el tema más difícil desde el punto de vista práctico, por lo menos, porque son difíciles los ejercicios. Fíjense que este es bien sencillo. Créanme que esto se complica un montón después. No sé tanto, se complica. La mitad del ejercicio, o sea, la mitad de lo que vale el ejercicio, es llegar a esto, o sea, poder analizar qué es lo que es, poder graficar un poquito y poder plantearlo. ¿Sí? Yo acá recién lo que hice fue plantear el ejercicio. Después que resolverlo, ahora es cálculo, ¿no? Pero esto ya es la mitad del ejercicio. Es la parte más difícil, pero a ver. Bueno, al margen de eso, yo no lo voy a resolver, o sea, fíjense, a ver, lo hacemos un poco rápido, ¿eh? No lo puedo resolver a esto, va a ser tremendamente complicado. Porque si yo intento resolver, ¿no? Fíjense, 0, 2 de x. La primera integral es bien fácil. ¿Por qué? Porque tengo 4 por diferencial de y es 4y. Menos x al cuadrado por diferencial de y va a ser menos x al cuadrado por y. O sea que va a quedar algo así. 4 menos x al cuadrado por y. Esa sería la integral de estos dos términos. Y la integral de y al cuadrado, por diferencial de y, va a ser y cubo sobre 3, porque integré la y. Estos términos no tienen y, así que no se integran. Ahí resolví la primera integral y a esto lo tengo que evaluar entre 0 por barro y 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí viene más o menos fácil. El problema viene ahora, porque fíjense, va a quedar así, integral entre 0 y 2 de... Si acomodo todo eso va a quedar así, a ver, 4 menos x al cuadrado. A la y le tengo que reemplazar en este valor menos la y reemplazada en 0. La y reemplazada en 0 me da todo 0, así que no juega. Pero va a quedar algo así. Menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado al cubo sobre 3. Y ahí morí. O sea,
tengo dos integrales y las dos integrales son difíciles. De hecho, no. Bueno, esta es más o menos fácil, pero esta es complicada. O sea, esto yo me imagino cómo lo resolvería. Y esto se me complicó, o sea, se me hizo difícil el ejercicio. ¿Ah? Entonces, acá, yo digo, se me complicó, no lo puedo hacer. O se me complica mucho hacerlo. Entonces, la idea, y esto no se hace así, sino que la idea, y usted tiene que empezar a agarrar práctica o cancha en esto, es, si yo tengo que el dominio, en este caso, es una circunferencia, es una pista o es un indicio de que coordenadas polares va a ayudar muchísimo. ¿Ah? Entonces, no lo hago así, no es que está mal hecho, pero se me complicó un montón, ¿eh? Entonces, lo vamos a plantear diferente. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Se entiende, sí? Sí, profe. Entonces, ni siquiera lo planteo así porque es muy complicado. Entonces, planteado en coordenadas polares, voy a hacer así. Las dos integrales. ¿Ah? Voy a dejar, y esto es el 99% de los casos, la primera integral es θ, como generalmente uno hace x. ¿Va? Y la segunda integral es r, el radio. Acuérdense, esa R que yo puse ahí es la R que apareció en el desarrollo, le tengo que agregar. Cuando cambio de coordenada me aparece una R. ¿Ah? Por el desarrollo que hicimos recién. Acá tengo que poner la función. La función que estoy integrando es esta, z. ¿Ah? Pero no tengo que poner, o sea, si yo pongo así, esto está mal, ¿ves? 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Está mal porque estoy mezclando x, y, r, θ, o sea, tengo que mandar todo a polares. ¿Sí? Quiere decir que tengo que reemplazar acá y acá. ¿Se acuerdan que en polares, lo escribo acá, x era r por coseno de θ y es r por el seno de θ? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Y habíamos puesto también que x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Esas son las tres que más se usan. Uso eso para llevar esto que está en cartesiana o en coordenadas rectangulares a polares. Fíjense, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si ustedes lo hacen, esto va a dar 4 menos r al cuadrado. Porque saco factor como un menos, me queda menos x al cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado. Quiere decir que el paraboloide ese, expresado en coordenadas polares, queda así. Como un paréntesis. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Y ahora toqué los límites de esa integral. ¿Ah? Θ. Θ es el ángulo que tiene que barrer esa área. Porque yo ahora estoy en el dominio. No me voy más al espacio y me vengo al plano. Θ es el ángulo que barre para dibujar esa área, para reflejar esa área. Si estoy haciendo solamente el primer octante, o el primer cuadrante acá, θ arranca en 0 y termina en 90 grados, o sea, en pi sobre 2. 0, pi sobre 2. Y R, ¿quién era R? R es el radio medido hasta el hoy. Arranca en 0 y termina en 2. ¿Sí? Acuérdense de pensarlo como que va desde acá hasta acá, o sea, va desde 0 hasta pi sobre 2, y este arranca en 0 y termina en 2 para todos los puntos de ese dominio. Y ese es el planteo para esa integral. Y la idea es que usted acá se den cuenta que esto es tremendamente sencillo ahora. ¿Sí? O bastante más sencillo. ¿Ah? Fíjense que esto casi que lo puedo resolver en 2 pasos, porque hago así. 0, 2, diferencial de θ. Si yo resuelvo toda esta integral
más o menos mentalmente va a ser 4 por R es 4R. Cuando integro me va a quedar 4R al cuadrado sobre 2 y menos R cuadrado por R es menos R cubo. Integrado me va a quedar menos R a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Para los valores de R que van entre 0 y 2. Queda así. Ahí la primera integral entre pi sobre 2, profe. ¿Qué? Ahí es la integral entre pi sobre 2 y 0. Acá. Con diferencia de tita, digamos. Acá. Ahí, sí. Fíjense, tengo que evaluar barro. O sea, todo esto en 2 menos todo eso en 0. Cuando evalúe todo eso en 0 va a dar 0. O sea que va a ser todo esto evaluado en 2 nomás. Incluso puedo simplificar un poquito. Acá decir 4, se va con ese 2 y me queda un 2. Lo estoy haciendo un poco rápido, ¿sí? Pero, a ver. Cuando R vale 2 me queda 2 al cuadrado. 4 por 2, 8. Menos. 2 a la cuarta es 16. 16 sobre 4 es 4. Bueno, creo que se van dando cuenta que queda bien sencillo. 8 menos 4 es 4. Es un número, el número sale afuera. Por la integral de nada, porque no me quedó nada, por diferencial de tita, es tita. Entre 0 y pi sobre 2. Y esto queda directamente 4 por pi sobre 2. O sea que este se va con este. ¿Sí? Y me queda 2pi. Este es el volumen sobre 4. ¿Ah? O sea que el volumen total va a ser 8pi porque paso sus 4 para allá. Es 5 la idea, ¿no? De cómo quedó mucho más fácil. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Este es un ejemplo bastante sencillo. Esto después se complica un poquito más, ¿no? Pero la idea, lo que tienen que sacar claro de esto, y lo van a hacer en el práctico, es cuando yo planteo un ejercicio y en el dominio veo que hay circunferencias. Acuérdense que esa circunferencia salió por culpa del paraboloide, pero van a ser ejercicios donde hay esferas, cilindros o cosas parecidas, que cuando van al dominio se transforman en circunferencias, simplifica muchísimo, y de hecho a veces es imposible resolverlo por cartesiana, simplifica muchísimo hacerlo por polares. ¿Ah? La contra de todo esto es, primero que hay que saber cómo se transforma, o sea, hay que saber esas ecuaciones que están ahí, y hay que acordarse de que cuando transformo me aparece ese R que está ahí. ¿Ah? La idea es encontrarle la simplificación. Bueno. Y para terminar, así yo los dejo, fíjense, yo me fui de nuevo al GeoGebra ahí, ¿sí? En GeoGebra es más o menos fácil graficar paramétrico. Fíjense, miren, voy a poner R por coseno de tita, le puse T, R por el seno de tita, y el paraboloide de este era 4 menos R al cuadrado, para R que va de 0 a 2 y para tita que va de 0 a, supongamos que haga pi sobre 2. Fíjense, ahí grafiqué, voy a ocultar el otro, grafiqué en un octante el techo de ese volumen. ¿Ah? Y de hecho, fíjense que si lo quiero hacer más divertido, a ver, duplicar, voy a poner 0. Ahí estoy tratando de dibujar en forma más cheta el volumen que estaba haciendo, por lo menos el cuarto de volumen. ¿Ves? Ahí hice una pared, y si ahora hago duplicar este, ahí es el otro pared. Eso que calculamos recién es el volumen de esa partecita.
¿Siguen, no? Y debo duplicar. Y si le pongo 0 a este, hago el piso. Ahí lo encerré. ¿Ah? Y fíjense como yo paro de arriba, veo más o menos cómo era el dominio, que era ese cuarto de circunferencia que hicimos recién. Que en realidad lo pusimos así. Bueno, ¿se entiende, no? Sí, profe, se entiende perfecto. Yo por ahí les hago esto GeoGebra para que, no sé si lo están usando mucho GeoGebra, pero ayuda a aprender a graficar y a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, terminamos acá, nos vemos. ¿Dudas con eso?